Quiero que me acompañen a orar, queridos hermanos. Amantísimo Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos, alabado y santificado sea tu bendito nombre. Padre Santo, muchas gracias nuevamente te damos, Señor, como iglesia tuya, porque nos has traído aquí, en tu casa de oración, Señor, para escuchar tu mensaje. Y para que nosotros así también te podamos alabar juntos, como hermanos, Señor, como hijos tuyos. Muchas gracias por este sábado, Señor. Te pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, esté con nosotros, para que podamos entender, Señor, y aplicar a nuestras vidas este mensaje, Señor, que tú nos entregas el día de hoy. Muchas gracias, Señor. Danos inteligencia, danos sabiduría. Prospéranos espiritualmente, Señor. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien, queridos hermanos, el mensaje, el título es Oseas. Quizás no sea un libro tan leído, el profeta Oseas, pero dice el mensaje también la mujer infiel. Una mujer infiel. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro precisamente de Oseas. En el libro de Oseas vamos a encontrar esta historia, queridos hermanos. Un poquito que algunos, hay como tres opiniones sobre esto, pero por cierto hay una que está más adecuada a la palabra de Dios y que podemos decir la más cercana o la verdadera. Se trata de que Oseas, unos de las tres opiniones, unos dicen, queridos hermanos, que lo que Jehová nuestro Dios le dice al profeta Oseas es a través del sueño, de un sueño le hace vivir estas cosas, esta historia. Otros eruditos dicen que realmente esto no es algo verdadero y que, o sea, como está ahí, sino que la mujer no era infiel, y que se casó con una buena mujer, pero que ella a través del matrimonio o en el matrimonio le fue infiel. O sea que no es que fue infiel, sino que después del matrimonio le fue infiel. Es otra de las opiniones que se abre a través, por la historia de este libro. Pero la más cierta y verdadera, porque lo que se acerca más a la palabra de Dios, es que esto fue un caso, un hecho real. Un hecho real. O sea, algo que vivió realmente el profeta. Y vamos a ver, queridos hermanos, qué tanto mensaje y qué verdadero mensaje estamos sacando de aquí para nosotros y poderlo aplicar a nuestras vidas. La palabra de Dios es la verdad y la verdad, dice el Señor, que nos hará libres. Bien, queridos hermanos, vamos a Oseas en el capítulo 1. Yo lo tengo aquí en esta edición con el título La esposa infiel de Oseas y sus hijos. Tuvo 3 hijos. Un hijo, el primero fue varón, después la segunda fue mujer y el último o el tercero fue varón. Fueron 3 hijos. Pero vamos a ver la diferencia o vamos a ver la infidelidad de ella. Y dice la palabra de Dios, dice en el versículo 1, palabra de Jehová que vino a Oseas, o sea, profeta, hijo de Berí, en días de Usías, Jonathan, Acaz y Ezequías, y reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Oseas, hermanos, era contemporáneo con Isaías. Él conocía también a Isaías, ¿no? O sea, está entre ellos, sino que él estaba en el reino del norte, otro estaba en el reino del sur. Y vamos a ver lo que dice aquí en el versículo 2, y hay que prestar mucha atención a estos, hermanos. Dice, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación,
Mira lo que le está hablando. Toma una mujer fornicaria e hijos de fornicación. Ahora, ¿por qué dice eso? Ahora lo vamos a ver más. Y sigue diciendo, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer. Gomer se llama, lo tomó por esposa a Gomer. Ella es la mujer que Oseas tomó por esposa. Gomer, hija de Diblaim, la cual, escucha bien, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar, dice, el reino de la casa de Israel. Ahora ahí lo vamos a dejar. Dice el versículo 6, escucha bien, hermano, presta atención. Dice, concibió ella, o sea, Gomer, otra vez, o sea, salió en estado de nuevo de gestación, pero dice acá algo muy importante. Concibió ella otra vez y dio a luz una, ¿qué? Una hija. Y le dijo Dios, ponle por nombre Lo Ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Ahora tú dices, ¿cuál era lo importante y cuál es lo que tengo que prestar atención? Ahí lo vamos a dejar y nos vamos a ir de nuevo al versículo 8. ¿Estamos en el 8? Dice, después de haber destetado a Lo Ruhama, o sea, el que le estamos viendo que ha nacido una mujercita, la destetó a ella, pero dice, concibió de nuevo. ¿Y qué le dice? Y dio a luz un hijo. Ahora yo quiero que regreses al versículo 6. Al principio dice, concibió ella otra vez y dio a luz. Aquí en el 8, al final dice, y dio a luz. ¿Cierto? Sí. ¿Te estás dando cuenta de ese detalle? Y dio a luz. En el versículo 6 también dice al principio, y dio a luz. Pero si retornamos nosotros, ¿no?, al versículo 3, al final, ¿qué dice? Y le dio a luz un hijo. ¿Es igual? No. Aquí le dice, y le dio. O sea, el primer hijo que le dio a Oseas, o sea, Gomer le dio el primer hijo a Oseas, ese fue de Oseas. Por eso que hay muchos que dicen, no, que la mujer no fue infiel, sino que ella después se prostituyó. Pero el mensaje, lo que le manda Dios, le dice, ve y consigue una mujer de mala reputación. ¿No es cierto? Es bien claro, le dice. No es que ella después se convirtió. Entonces, aquí estamos viendo que el primer hijo, ¿no?, es de Oseas, porque ella le dio, dice, ¿no? Bien claro, dice la palabra de Dios, y le dio a luz un hijo. ¿A quién? A Oseas. Pero en el 6 dice, y dio a luz, simplemente. Y en el 7 dice, y dio a luz también. Queridos hermanos, estamos viendo que la mujer de Oseas, a pesar de que el señor, o sea, o su señor, como le llamaban antes, Oseas, porque al esposo le llamaban mi señor, así se le trataba al esposo. Entonces, a pesar que Oseas le puso ojo a ella por orden de Dios y le redimió, por decirte así, entonces le dio todo, le daba alimento, le dio casa, le dio su nombre. Era mujer de Oseas, de un profeta, o sea, no era de cualquier hombre. Y ella sí era una cualquier mujer, o sea, una mujer no de buena reputación. Pero a pesar de ese cariño, de ese amor de Oseas, porque no porque ella salió en estado, ¿sabe de quién? Él lo aceptó. Y después que tuvo a la mujer, o sea, a la niña, porque primero recuerden fue el hombre que fue de Oseas,
En el segundo fue una mujer que ya no era de Oseas. Él aceptó y luego no quedó ahí, sino que de nuevo se fue a donde sus amantes y le trajo otro hijo. Regresó de nuevo a casa, pero en estado de gestación, y le dio otro hijo que no era de él, pero él aún así lo amaba, la quería. Porque Dios quería, queridos hermanos, es que el pueblo de Dios vea en él, en su profeta, lo que Dios hace con su pueblo. Dios con su pueblo no lo desecha. Dios soporta. Dios es paciente. Y entonces, cuando el Señor ha tenido su pueblo, eligió su pueblo le dio la espalda al Señor. Y entonces manda a su profeta para que viva lo que él está viviendo y para que el pueblo lo vea a él. Vamos a seguir, queridos hermanos, aquí. Mira, es algo muy interesante esto. Vamos al capítulo 2 de Oseas, al versículo 5. Mira lo que dice Oseas, lo que está hablando a sus hijos. Oseas a sus hijos ya. Dice, porque su madre se prostituyó, o sea, él está hablando a los hijos, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos, dice su camino, y le cercaré con seto y no hallará sus caminos. Ahí lo vamos a dejar. Mira lo que ella se atreve a decir. En este versículo habla de lino. Mira, dice, que me dan, o sea, sus amantes. Mira lo que le dice a Oseas, sus amantes le dan ¿qué? Pan, agua, mi lana, o sea, sus vestidos, lino, mi aceite y mi bebida. O sea, ¿quién le daba de comer? Decía ella. ¿Quién la vestía? ¿Quién la alimentaba? ¿Quién le daba vida por otro lado? Mejor dicho, no era el esposo, sino eran sus amantes. Y se te atrevió todavía a decirle así a Oseas. Por eso Oseas reúne a sus hijos y le dice esas cosas para desenmascarar, para decir, mira lo que ella ha hecho. Ahora, vamos a ver esto. Dice el versículo 7. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Queridos hermanos, la mujer representa a la iglesia. Es pero muy duro decir esto. La mujer representa a cada uno de nosotros, la iglesia. Oseas representa a Dios. Y ahora, ¿cómo aplicar estas cosas a la actualidad? No estoy hablando de una iglesia específica, o sea, de esta iglesia o de donde vengo o cosa por el estilo. Estoy hablando de la iglesia en el mundo entero, porque nuestra iglesia es mundial. El pueblo de Dios está también alrededor del mundo, en todo el mundo. Y dice el Señor en la palabra de que su pueblo le es infiel, se va tras sus amantes. Ahora, ¿cómo traduzco yo eso en la actualidad? Ella habla y le dice, sabes, a mí me da de comer esto, me da de beber y me da mis amantes. Nosotros ahora en la actualidad podemos ver que muchos en nuestra propia iglesia, en el pueblo de Dios, están tras el trabajo, viven con el trabajo, contemplando el trabajo, amando el trabajo,
dando su vida, dejando su vida, sus fuerzas en el trabajo, concentrándose en el trabajo para que les paguen mejor, para conservar el trabajo y para tener poder adquisitivo y poder tener cosas, carro, casas, quizá tal vez negocio. Y tras esas cosas nos vamos nosotros y dejamos de mirar a Dios. Y ya olvidamos y decimos, y muchos, y yo sé que tú también habrás escuchado esto, cuando dicen, oh, qué bonita tu casa. Ah, si supieras tú lo que a mí me ha costado tener esto. Si supieras lo que me costó tener mi profesión, cuánto he estudiado. Antiguamente decían, ¿sabes cómo decían antiguamente? Decían, ay, eso es porque yo me quemaba las pestañas. Claro, pero no habían estas luces, ¿no? Primero eran las antorchas, ¿cierto? ¿Saben, no? Las antorchas. Pero después se evolucionó el tiempo y salió algo muy moderno, la vela. ¡Wow! Ya podías tener, ya como dice, tu luz personal. Entonces los estudiosos ponían ahí su vela y estaban ahí. Mira, pues decían, me quemé las pestañas. Lo que me ha costado tener esto. Y ahora también decimos, oh, el carro, nos ponemos a mirar nuestro carrito, lo limpiamos, le cambiamos de llantas, le ponemos esas llantas grandes. Es decir, le hacemos cosas. Esas son las bendiciones de Dios, pero nosotros no reconocemos y muchos comienzan a decir, esos son mis esfuerzos. Mi trabajo, yo lo mantengo con mis fuerzas. Por eso es que tengo que comer. Mis fuerzas, mi poder. Y damos la espalda a Dios, porque Dios nos bendice con alimento, nos bendice con vestido, nos bendice con casa, nos bendice con carro, nos bendice con el trabajo. Aunque a ti no te parezca una bendición, pero es una bendición tener trabajo. Y entonces nosotros decimos que por nuestros esfuerzos estamos haciendo, y hay muchas personas que van dejando su vida en los trabajos, y después decimos que no hay tiempo para escuchar a Dios. Vengo cansado, hago mucho overtime, me levanto muy temprano, me quedo hasta de noche. Conocí a un coreano de avanzada edad. Él empezaba el turno de la mañana, llevaba una lonchera grande, parecía un maletín de mecánico, full tuppers, que se quedaba en la mañana. Se quedaba en la tarde y le pedían que se quede en la noche y se quedaba en la noche, dormía ahí. Un día no venía al trabajo, sucedió cuando yo estaba ahí. Un día no venía al trabajo. Cuando sus hijos le llamaban no respondía, fueron a la casa, tuvieron que romper la puerta y el tal señor estaba bien tendido en su cama. Ahí se había quedado muerto. Los esfuerzos, la fuerza que gastó, ahí se le fue. Dejó en el banco cerca, porque él vino de muy niño, cerca como $500,000, que sus hijos ahora lo disfrutan. Queridos hermanos, las cosas que estamos haciendo y que nosotros muy acostumbrados estamos escuchando ya a muchos hermanos nuestros que dicen, lo siento hermano, pero no tengo tiempo. Hablamos muchas veces por hablar, no sabiendo que el tiempo significa vida. El tiempo que Dios nos da es vida. Y al decir no tengo tiempo, estamos diciendo no tengo vida. Claro, si todo lo estamos dejando en el trabajo, para nuestras propias ambiciones, para nuestros propios deseos. Dice la palabra de Dios, pedís y no obtenés. No tienes nada, no se te da nada porque pedís para gastar en tus propios deleites. ¿Así no dice la palabra de Dios? Claro que sí. Entonces nuestras oraciones van dirigidas, Señor, dame fuerzas. ¿Para qué? Para estudiar la Biblia no necesitas fuerzas. Para estudiar la Biblia necesitas inteligencia, necesitas sabiduría. Necesitas de ser consciente de que estás vivo y por lo tanto debes de ir a la Biblia y debes tú de tratar de entender. Y como tú solo no vas a poder, pedir al Espíritu de Dios que te ayude y te dé entendimiento. Porque dice la palabra de Dios, la palabra, la verdad os hará libres. Y dice también la palabra de Dios en Juan 15:3, mas vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he dado o que he hablado. Queridos hermanos,
El pueblo ahora, lamentablemente, el pueblo de Dios está muy distraído. Y nosotros si vemos qué es la iglesia, el pueblo de Dios, dije antes, al principio, que está esparcido alrededor del mundo, en todo el mundo entero. Dice la palabra de Dios que las ovejas están en otros rediles. Pero la iglesia en sí es, queridos hermanos, ¿qué? El remanente. Debemos de saber qué es el remanente. El remanente es las personas que Dios guarda, que Dios se guarda. ¿Para qué? Para instrumentos. ¿De qué? De que nosotros, si vamos a la Biblia, vamos a ver que Dios utilizó su remanente siempre. Utilizó, utiliza y utilizará adelante, más adelante. Y está utilizando ahora. Entonces, como iglesia del Señor, somos el pueblo remanente, es decir, instrumentos en la mano de Dios. ¿Para qué? Para llevar el evangelio eterno a los que no lo tienen y a los que lo tienen y se están olvidando de ciertas cosas y andan distraídos por el mundo, sabiendo la verdad, pero andan distraídos como si nada sucediera en los cielos. Y en los cielos está sucediendo algo importante, el juicio al ser humano. Y nosotros sabemos la verdad. Y el llamado del Señor para nosotros es: despierta. Toma conciencia de la verdad que te estoy dando, de la verdad que te he dado, y vívela. Dice la palabra de Dios, queridos hermanos, bien claro: seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá: iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. ¿Qué quiere decir eso? Que a pesar de tantas cosas, a pesar, queridos hermanos, de que nosotros no le somos fieles a Dios, Dios sigue con esa fidelidad con sus hijos, nos sigue amando. Ahora es la oportunidad, ahora todavía hay chance de volvernos a Dios, de volvernos a la palabra y ser sinceros con Él. Señor, yo no puedo. Señor, el trabajo me atrae. Ser sinceros, háblale a tu Dios. El Señor dice: ven, háblame. Él no dice: ven, confiésate para que veas lo que yo te voy a hacer. Él dice: ven, habla tú para justificarte yo. Eso es lo que no debemos tener, temor de Dios. Gloria a Dios. En el sentido del miedo. Porque temor, queridos hermanos, en verdad es obediencia, es amar a Dios, y el miedo es otra cosa. O sea que no debemos de tener miedo a Dios, debemos de acercarnos y decirle nuestras debilidades, porque por más pequeñas que sean, esas debilidades van minando poco a poco. A Satanás, queridos hermanos, no se le puede dar ni una fisura dentro de nuestra mente ni del corazón, porque Él entra y rompe con todo. Él, recuerden que es padre de la mentira, y Él nos va a decir que lo que estamos haciendo está bien, y Él nos va a decir y nos va a hablar de Dios, y nos va a decir que Dios perdona los pecados, y Él nos va a decir, como hablan muchos en otras iglesias, que dice, y agarran las escrituras, Juan 3:16 dice: porque de tal manera Dios amó al mundo, que ¿qué dice? Que entregó a su hijo. Entonces dicen: oh, mírale, Dios entregó a su hijo. ¿Por quién? ¿Por una persona, por dos personas, por su iglesia o por su pueblo? Por el mundo. Entonces a pecar se ha dicho, porque ya estamos salvos. Hay una enseñanza bien falsa, y hay enseñanzas, queridos hermanos, que son terribles, que nosotros ahora incluso la hemos estudiado en esta escuela sabática. Queridos hermanos, a través del espiritismo, dice, a través de la teoría de la evolución, engañan a nuestros muchachos en las universidades de que nosotros descendemos del mono. Terrible. Y ellos se creen ingeniosos, se creen muy inteligentes, sabios.
Y dice que nosotros descendemos del mundo. Evolución teísta, tradiciones cristianas, nuestras propias iglesias, queridos hermanos, están ¿qué? Trayendo tradiciones del mundo. O sea, lejos de nosotros traer al mundo para Cristo, nosotros como iglesia vamos al mundo y nos hacemos empate con ellos. Eso es terrible. Es bueno, queridos hermanos, visitar a nuestras iglesias. No te encierres en eso, porque debemos de saber la verdad para nosotros estar preparados para ir y decir la verdad, para ir y mantenernos en la verdad que Dios nos da, queridos hermanos. Vamos a ver ahora, yo quiero llevarte algo a otro libro, al libro de Romanos, al libro de Romanos. Aquí lo tenía yo. Al libro de Romanos, capítulo 1, Romanos 1. Esto es grande, queridos hermanos. Dice Romanos 1, sí, 1:28. Romanos 1:28. Dice, mira lo que dice el apóstol Pablo. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, escucha bien, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, maledicencia, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Pero acá viene algo importante. ¿A quién se está dirigiendo Pablo acá? Mira lo que dice. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿A quién está hablando? ¿Para quién es este mensaje? Para nosotros. Porque acá bien claro dice la palabra de Dios, queridos hermanos, quienes habiendo entendido, lo peor es entender las cosas y después dar la espalda e irse al mundo a practicar las cosas. No solamente lo hago yo, sino que practico con el mundo.